Para empezar, hablaremos sobre el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social. Se basa en principios de propiedad privada en los medios de producción. Se originó en los Países Bajos, como Holanda, en el siglo XX. Algunas de sus características es la movilidad social, que es un cambio que experimentan los miembros de una sociedad dentro de un mismo socioeconómico. La propiedad privada es un conjunto de derechos de las personas de tener capital. Libre comercio es la libertad de las tiendas o vendedores mediante las leyes de oferta y demanda. Y el incentivo económico son motivaciones financieras para que las personas lleven a cabo ciertas actividades. También hay libertad de emprender y para terminar, las características podemos nombrar las clases sociales, que son grupos humanos que suelen clasificarse de diferentes maneras, principalmente por la estabilidad económica de la economía y intervención mínima del Estado. Algunas consecuencias del capitalismo es la libertad comercial y de empoderamiento, capacidad para acumulación de bienes o de capital y mayores facilidad de consumo. En el siguiente tema tenemos lo que vendría siendo colonialismo, que es un sistema social, político y económico en el Estado domina y explota un territorio extranjero. Comenzó en los viajes de exploración europeos en el siglo XV. Una de las características es la dominación política y territorial, la explotación económica, ya que en el extranjero había recursos como oro, plata, especies, azúcar y otros productos valiosos. La imposición de cultura y religiosa, uso de la esclavitud y monopolio comercial. Las consecuencias fueron la redistribución geopolítica del mundo, destrucción de civilizaciones indígenas, intercambio cultural y biológico. Y algunos personajes que destacaron en esta época fue Cristóbal Colón, que descubrió América en 1492, Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Mexica en 1521, Francisco Pizarro derrotó al Imperio Inca y Vasco de Gama abrió la ruta marítima a la India. Y para terminar tenemos a Bartolomé de las Casas, que defendió los derechos de los indígenas. Como siguiente tema tenemos el imperialismo, que se desarrolló durante los siglos XIX hasta principios del siglo XX. Se extendió por todo el mundo, especialmente por África y Asia, y proviene del latín imperium, que significa poder supremo. Sus características es la conquista de territorios, pues busca expandirse y alcanzar el rango de potencias mundiales. La explotación económica es otra, que explota naciones subdesarrolladas, y la subordinación de cultura, que impone la cultura. También tenemos la exportación de capitales, que es esto, que intervienen sus capitales en otras naciones donde existe mano de obra barata. Sus consecuencias es la pérdida de soberanía, la imposición de sistemas políticos, conflictos y violencias, la explotación de recursos, desarrollo de desigualdad, dependencia económica, cambio cultural y la supresión de la identidad, desigualdad social y explotación de recursos naturales, al igual como deforestación y desagrado de suelo. La Guerra del Opio fue el conflicto que tuvieron entre China y Gran Bretaña en 1839 y 1842. Este desencadenó fue el introducir el cultivo de opio en la India en China y ser comercializado por la Compañía de las Indias Orientales. Una de sus principales consecuencias fue el surgimiento de contrabandistas ingleses. El opio volvió a ser legal, causando uno de los más grandes problemas de la sociedad china: adicciones y muertes, que durante años sería una de las grandes plagas del país. Los países que participaron durante la Guerra del Opio fue Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Imperio Ruso y el Segundo Imperio Francés. Esto fue durante la Segunda Guerra solamente. Los personajes principales fueron el emperador Dao Wan, que su reinado estuvo marcado por la Guerra del Opio, y Lin Zexu,
Este fue un funcionario chino que trató de impedir el tráfico de opio. La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos en 1898. Esta puso fin al imperio colonial español en el hemisferio occidental y aseguró la posición de Estados Unidos como potencia del Pacífico. Sus principales características fueron que Estados Unidos ganó la guerra y se convirtió en una potencia mundial. España perdió su papel como potencia colonial en el Nuevo Mundo y este conflicto puso fin al Imperio Español en América. Sus principales consecuencias dieron resultados a que España perdiera la isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Estados Unidos se estableció como una potencia mundial de primer orden y Cuba obtuvo su independencia. Entre sus personajes principales que participaron durante la guerra hispano-estadounidense encontramos a Theodore Roosevelt, que fue el fundador de los Jinetes Duros, unidad de voluntarios de la primera caballería. Tenemos a William